no se va. Les decía que en promedio hace 3 años, probablemente un poquito más, me llega una llamada de una persona, que ya estaba dentro del grupo, trabajando con la pérdida de hija, y me dice: "¿Sabes qué? Hay una persona que necesita estar en un grupo de apoyo y ayuda mutua. Ha buscado por todos, lados y, pues, la verdad es que, pues, no hay manera. ¿Me das chance?". Le digo: "Sí, ¿de qué se trata?". Es una madre buscadora. Se me enchinó el cuerpo, la verdad es que, se me enchinó el cuerpo y la vida, porque yo decía: "Ugh, ¿voy a poder? Vamos a poder en este reto tan fuerte". Y fíjense que sí se pudo. Sí se pudo tanto que, pues, ella hizo llamado a más compañeras. Por supuesto, nosotros no tenemos como, y nunca lo hemos hecho, catalogado si un duelo es mayor que el otro. Definitivamente un duelo es un duelo. El dolor es dolor. Y pues ella inclusive vino a retiro, estuvo con nosotros en retiro, también estuvo una mamita más y tuvimos esa experiencia y nos dejó también una grande experiencia de poder saber que nosotros, si seguimos estudiando, si seguimos formándonos en este acompañamiento y apoyo, también podemos dar presencia y estar presentes con ellas en el duelo ambiguo. Y antes de ponerles mi presentación, eh, me gustaría comenzar así. Desde el acompañamiento en duelo, el trabajo con madres buscadoras y la visión de Ágape como espacio de contención y esperanza, les queremos compartir este, este tema y comenzamos. Mm. Bueno, pues el tema es duelo ambiguo, silente, en madres buscadoras. Y es un duelo invisible, pero profundamente real. Quisiera dar un poco de contexto. En México, más de 100,000 personas permanecen desaparecidas según cifras oficiales, y detrás de cada número hay una historia. Hay una madre, un altar, un cuarto intacto, una silla vacía. Las madres buscadoras representan una herida viva del país, una expresión del amor más grande y también del dolor más profundo. No solo buscan restos, buscan verdad, justicia y dignidad. Y yo les invito a respirar profundamente. Yo creo que todos los que estemos aquí participando de este lado, sí, es importante tomar en cuenta en el aquí y el ahora la respiración, en este y en todos los temas. Vamos a respirar profundo. No cierren los ojos, simplemente imagínense. Imagínense cómo sería amar a alguien sin poder encontrarle, sin saber si sigue respirando. Esta, esta es la raíz del duelo ambiguo, el amor suspendido en la incertidumbre. Y es un llamado también, terapeutas, tanatólogos, psicólogos, red de apoyo, es un llamado para reflexionar. Y me gustaría comenzar también con esta reflexión. Los ausentes están siempre presentes, porque en el corazón de quien ama, la presencia no termina con la ausencia. Los ausentes habitan en los recuerdos, en los gestos, en las palabras que dejaron sembradas. Su voz resuena en los silencios, su energía vibra en los espacios donde alguna vez estuvieron. Esta frase nos recuerda que el amor no desaparece con la muerte ni con la incertidumbre. Permanece viva
en la memoria, en la búsqueda, en el vínculo invisible que no se rompe. ¿Saben? Para las madres buscadoras, esta verdad es el motor que sostiene la esperanza. Buscar es una forma de seguir amando. Nombrar es una forma de mantener viva la presencia. Estoy teniendo un reto. Parte de mi tesis que quiero hacer en la carrera es hacer un manual de acompañamiento para terapeutas, para madres buscadoras en este duelo ambiguo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos nosotros como acompañamiento, como terapeutas, hacer para ellas? Y encontré a una escritora. Ella se llama Pauline Boss y ella inicia su libro, que también se los voy a pasar más tarde en el chat que se armó. Y ella inicia con esta reflexión su libro. Es una reflexión que se enlaza con la esencia del duelo ambiguo. Y dice ella que aunque el cuerpo no esté, la relación continúa existiendo psicológicamente, porque el amor, el anhelo y la esperanza mantienen a los ausentes en el campo emocional. Y hablando desde esta mirada que también nos ha compartido el doctor Montoya, esta presencia se transforma, y así, de verdad lo siento y lo veo, en una energía que debe ser acompañada, que debe ser reconocida y ritualizada, porque cuando se le da un lugar, el alma puede descansar. En Ágape decimos que los ausentes siguen abrazando la vida a través de quienes los aman, porque saben, no se trata de olvidar, sino de aprender a caminar con ellos, pero de otra manera. Ellos viven en las risas que vuelven, en los amaneceres que aún nos tocan el alma, en los círculos donde se pronuncia su nombre con respeto y amor. Ay, perdón. Y bueno, es importante volver a retomar esta palabra. Ya muchos sabemos que es duelo. Sí, sí, pero hay que volverlo a recordar. La palabra duelo proviene del latín dolus, que significa sentir un profundo dolor. Se entiende como la consecuencia natural de una pérdida significativa y puede comenzar desde el momento en que somos conscientes de dicha pérdida. Vamos a lo fuerte. También yo en un momentito, en unos segunditos, voy a dejar de compartirles porque hay algunas preguntas que se exponen, que expongo, y me gustaría saber qué piensan de ello. Esta es la primera. ¿Cómo se acompaña un dolor que no tiene cuerpo? Un dolor que se vive en silencio y sin cierre. Y les hago una más. ¿Cómo sostener lo que no se ve, lo que no se nombra, pero que duele en lo más profundo del corazón? ¿Cómo escuchan? Gran reto. Me gustaría escucharles. ¿Qué saben? ¿Qué opinan? Sobre todo nosotras como terapeutas, acompañantes, tanatólogas. ¿Cómo poder acompañar un dolor que no tiene cuerpo, un dolor que susurra en silencio y no encuentra cierre? ¿Ustedes habían escuchado el dolor ambiguo, digo, esta pérdida que es el duelo ambiguo? ¿Lo habían escuchado?
Pues, ¿qué creen? Que hace un año más o menos, año y medio, una de las mamitas buscadoras nos acompañó, perdón, nos pidió acompañamiento y apoyo para dar una pequeña conferencia de lo que era duelo ambiguo. Y saben, nadie sabía qué es duelo ambiguo. Cuando les dije una palabra sencilla, en el duelo ambiguo es un sí, pero no, una esperanza y la desesperanza, en verdad, se sintieron abrazadas. Supieron que lo que les estaba pasando podía ser abrazado, podía ser escuchado. Y por eso quise ponerles esta gran pregunta. Seguro, muchos de nosotros, y ahorita lo vamos a ver, por eso quise retomar lo que es un duelo silente también, que ahorita les voy a decir por qué también lo quise poner aquí. Precisamente es por esto. ¿Se dieron cuenta? Callados, silencio, silencio. En este silencio que nos compartió Lulú de la Mora, hoy, en este momento, pensaba, ¿cómo gestionar? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo estar ahí en este duelo? ¿Cuáles son las herramientas que pudiéramos tener para estar ahí y acompañar? Y bueno, como escucho el silencio, seguimos. Y seguimos con esto, para que todos entendamos qué es duelo ambiguo. Este duelo ambiguo, aquí dice pérdida sin cierre ni certeza, ausencia física con presencia psicológica, ejemplo, madres buscadoras. Pero saben, no solamente ahí está. Este duelo ambiguo, pérdida sin cierre claro, pérdida física o psicológica, también está en la pérdida gestional temprana, también está en un aborto voluntario, esta pérdida ambigua, también está en personas en estado de coma, también está en el divorcio, ruptura amorosa que no se valida, también está en la pérdida de salud como Alzheimer, enfermedades, algunas autoinmunes, etcétera. Y yo quise retomar esta ausencia física, que es la que viven las madres buscadoras, con esa presencia psicológica. Y fíjense que también me tocó en esta búsqueda, porque es un reto, les digo, es un reto personal, y encontré una lectura de José Carlos Bermejo. Y él dice esto, y de verdad, inclusive yo dije, sí, por supuesto, es que así es el duelo ambiguo, y se los voy a compartir. Él dice, el duelo ambiguo. Así llamamos el dolor cierto que experimentamos cuando nos duele una situación de ausencia física, de la que permanece una presencia psicológica. Y, por otro lado, de pérdida psicológica de la que se mantiene presencia física. Parece un enredo de palabras, ¿verdad? Y eso lo dice así textual, se los estoy leyendo textual. En el caso de personas desaparecidas, en catástrofes, así como en divorcios, que es el primer caso, y en el caso de familiares de enfermos de Alzheimer y otras enfermedades, que es en el segundo caso. Ambigüedad, incertidumbre, ausencia, pero presencia de diferentes modos. Puede haber presencia física,
en Alzheimer, pero ausencia psicológica. Por supuesto que estamos en esa ambigüedad. Y también cuando me tocó compartir esta charla que hablaba de ese sí, pero no, y de esa ambigüedad, ¿saben? Ese abrazo que se siente del saberse escuchado y de a veces no saber cómo se llama, es una manera de validar, es una manera de acompañar, es una manera de que el otro sepa que estás ahí y que no es que te pongas los zapatos y te abroches las agujetas, no, es una manera de empatizar. No sabemos cómo se siente. Yo creo que la mayoría de aquí no quisiéramos vivir lo que están viviendo las madres buscadoras. Por supuesto que no. Pero entender cuál es la raíz y saber cuáles, cuáles son las herramientas que podemos proporcionar. Y esa palabra que nos dice el doctor Montoya, ¿qué necesitas? Yo te escucho. ¿Cómo te ayudo? Pero hay veces que les pegamos la vuelta. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense que este duelo amigo también dice José Carlos Bermejo, que también le he escuchado al doctor Montoya este mito. Yo dije, uff, por favor escúchenlo e imaginen. Yo les voy a pedir que el día de hoy, en todo momento con esta ponencia, se imaginen tantito, poquito, nada más tantito. Porque él nos dice también en este escrito que tiene en la red, en un PDF, José Carlos Bermejo nos dice, dar significado a la pérdida ambigua resulta muy difícil. Aquí están los muy difícil, poco fácil. Ponerle un sentido a la ambigüedad se convierte en el gran diseño para superar la mera actitud de soportación. Mantener la esperanza evoca el mito de Sísifo, a quien los dioses condenaron a arrastrar por toda la eternidad una roca hasta lo alto de una montaña, sabiendo que cuando alcanzaba la cima, la roca se caía. Y pensaron los dioses que el esfuerzo era inútil. Entonces, el desafío está en transformar una situación que no va a cambiar. No retirarse del mundo de los estímulos y de la vida celebrativa. ¿Alguna vez habían escuchado este mito de Sísifo? Imagínense. O sea, ¿cuántas veces de las veces, de muchas veces, de billones de veces, subir una roca hasta la punta de la montaña y la misma que se caía y otra vez, y otra vez? ¿Y cuántas veces les digo otra vez? Cuánta rumiación también, ¿verdad? Cuánto dolor, cuánta carga, qué proceso. Hasta los mismos dioses que decían que el esfuerzo era inútil. Uf, cuántas veces hemos pensado duelo, dolores, crisis, que puede ser inútil, que puede ser inútil el seguir adelante? ¿Cuántas veces se dan cuenta? Es importante pedir ayuda, lo decía Lulu. Es importante buscar ayuda. Es importante tener esas redes de apoyo.
para poder apoyar, acompañar, escuchar, pero sobre todo de verdad, no es tener la varita mágica y no es decir, oye, ¿sabes qué? Es que hazle así, asado y así más. No, es abrir el abanico de posibilidades y dejarles, como dice el doctor Montoya, ahí en la mesita de noche o de día, un libro para que puedan saber que sí, sí, sí está pasando, sí, así se siente, sí, así es, sí es cierto, sí, así es. Cuando volví a leer este mito, yo lo había escuchado también con el doctor Montoya, pero armando esta presentación yo decía, uff, ¿cuántas veces lo imaginé? De verdad lo imaginé. ¿Cuántas veces subió? Yo imaginaba un hombre poderoso, allá él, ¿no? Con su cinta en la cabeza, todopoderoso, bien armado, y subiendo 1000, 8000 veces la piedra. Y esas 1000, 8000 veces cayéndosele de las manos. A veces sentimos en ese dolor tan profundo que no vamos a poder. Y sí se puede, con las herramientas, con los recursos internos y externos que también nos compartió el doctor Montoya, por supuesto, se puede. Seguimos. Mm, Si quieren hacer, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, si no, ahí les pido que por favor cierren su micrófono. Ok, pues vamos a ver qué es un duelo silente. El duelo silente es en esta pérdida, en este duelo, que hay un libro muy bueno que se llama así, Un duelo silente, de Oscar Tovar. Dice que es una pérdida que no es reconocida socialmente y se vive en soledad y sin validación. Y bueno, pues aquí se encuentran algunas frases que también ya las veníamos diciendo, 2 conferencias atrás igual también. Y bueno, en este duelo no reconocido socialmente, pues nadie lo nombra, nadie lo valida y por tanto se vive en soledad. En las madres buscadoras, este silencio institucional y social se amplifica el dolor. Y bueno, el escuchar estas frases invalidantes como ya supéralo, ya déjalo ir, no sigas buscando, esto provoca culpa y aislamiento. El silencio duele más que la ausencia. Y saben, en este grupo que tenemos, el grupo de apoyo, en donde estas madres entran y por supuesto nos comparten que cuando eh, les dicen allá afuera, pues es que ya déjalo de buscar, es que mira cómo llegas, pues por eso guardan silencio, por eso se esconden en ese rincón y de pronto pues dejan de hablar de lo que debería de ser hablado, de lo que debería de ser compartido, porque acuérdense, eso que no se llora, eso que no se expresa, tarde o temprano el cuerpo, en esa seguir reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo, tarde o temprano el cuerpo lo manifiesta. ¿Cómo? Pues en enfermedades. Y ya lo veremos más adelante también. Es muy importante hablar del duelo anticipado. ¿Por qué? Porque es eh, fundamentalmente saber que este proceso es el que viven constantemente las madres buscadoras. Dolor vivido antes de confirmar la pérdida,
que está presente en cada búsqueda y hallazgo, pero que existe la incertidumbre que las desgasta. El doctor Montoya habla de los duelos que se viven antes de la pérdida confirmada cuando se teme lo inevitable. Y bueno, pues hablando de las madres buscadoras, cada búsqueda se acompaña del miedo a encontrar los restos. Viven en esa espera constante, con la mente en alerta y el cuerpo en tensión. Imagínense ustedes, todos los días suena el teléfono y están en esa tensión. Saber, necesitas salir con tu contingente porque hay en este punto y hay que ir. Quienes han escuchado las noticias, no, en este momento yo no pienso adentrarme allá, ya hice un poco de contexto, pero es importante, les decía, imaginar, visualizar cómo es el proceso, cómo es el proceso de estas madres, de estos contingentes, que podemos ver que en la plaza, en el centro, hay muchísimas fotografías pegadas de ellos, en donde a veces ni siquiera nos detenemos para leer los nombres, precisamente por ese dolor, ¿no? Ese dolor que se siente humanamente de saber que está pasando esto. Y en la sociedad, en los colectivos, en nosotros mismos, en la comunidad, híjole, pues ¿cómo le digo? ¿No? ¿Cómo le digo? Sí, sí está pasando, pero ¿cómo le digo? ¿Qué le digo si conozco a alguien cercano? Y pues por eso ellas constantemente están viviendo esto en anticipación y no lo saben. ¿Por qué? Porque no han podido confirmarlo, porque todos los días en su presente temen una llamada, pero también quieren saber, pero también quieren encontrar, pero también quieren ir a buscar, a rascar. Son unos testimonios muy, muy fuertes en donde las que estamos estudiando, terapeutas, tanatólogos, psicólogos, acompañantes, inclusive familia, es importante de verdad saber cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo. Noches, días, sol, lluvia, frío, extremo, en extremo. Uf. Y bueno, pues les tengo estos tres círculos. Es importante hablar de este duelo ambiguo silente y de ir descubriendo uno por uno para ir al centro. ¿Y por qué para ir al centro? Porque justo estamos aquí para poder saber que podemos tener herramientas para apoyar. Y fíjense, en estos tres círculos está el de duelo ambiguo, y este primer círculo de duelo ambiguo dice que hay incertidumbre, agua, la que no se puede retener, y es así. ¿Por qué? Porque en este duelo hay incertidumbre. Porque en este duelo no hay cuerpo, no hay certeza y no hay ritual. Porque en este duelo la madre vive entre la esperanza y el miedo, sin poder cerrar ni continuar. ¿Y ya se fijaron qué dice abajo? ¿Cuál es la pregunta? Cada día se pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y mientras no haya respuesta, su mente y su corazón quedan suspendidos. Hablando ahora del círculo siguiente, que es el duelo silente, bueno, pues aquí está el dolor que no se dice, el que no tiene espacio en la sociedad. Es el duelo que nadie valida, el que muchos no quieren mirar. A veces el entorno, como les decía, ya déjalo ir, ya supéralo,
no lo busques más, te estás desgastando sin entender que no se puede soltar lo que aún no se encuentra. Este silencio se convierte en carga, en soledad y en cansancio profundo. Y hablando un poquito del tema que nos compartió Lulu, fíjense la soledad que viven ellas. ¿Cómo vivirán en su soledad? Con el donde estás constantemente, que se les escapa como el agua de las manos. No hay certeza. No encuentran a veces, si no encuentran el cuerpo, no encuentran una respuesta o una solución de las dependencias del gobierno, etcétera. Por eso es muy importante saber que si trabajamos también nosotros como especialistas en recurrir a todas estas herramientas que ya conocemos, hablando del duelo anticipado, ¿sí? En donde constantemente en este duelo anticipado, en este círculo que les comparto, está el miedo constante. Porque cada búsqueda, cada llamada, cada noticia puede anticipar el hallazgo que nadie quiere recibir. El corazón vive en un vaivén. ¿La dejas pasar? Ya le pusiste. Perdón. Imagínense. Entonces también vive entre la esperanza de encontrar con vida y el temor de encontrar sin vida. Ambigüedad total. Sí, pero no. Y una de las cosas que nos compartía esta mamita, que no sé si ande por aquí, ella solita decía, es que lo quiero encontrar, pero no sé si lo quiero encontrar. Porque, ¿y si lo encuentro con vida? ¿Y si no está con vida? Pero después sí lo quiero encontrar. Ahora céntrense en la palabra que dice en medio. Amor en espera. Estos tres círculos se juntan, se reúnen para nosotros como acompañantes. Porque saben, cuando estos tres duelos se cruzan, nace una experiencia humana única, la del amor que no se rinde, la del dolor que no cesa, la del alma que sigue caminando aún sin respuestas. Este, este es el lugar donde viven muchas madres buscadoras, entre la ausencia y el silencio, entre la ausencia, el silencio y la esperanza. Y acompañarlas significa entrar con respeto en este territorio del alma. Voy a dejar de compartir y les pregunto, vimos el centro, donde los tres círculos se juntan, el amor que es más fuerte que el dolor. Y aquí lo decimos también. Y si el amor es más fuerte que el dolor, les pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy para que este duelo deje de ser silente? ¿A alguien le gustaría decir?
Adelante, Coco. Nuevamente, buenos días a todos. Sí, yo creo que algo importante, independientemente de los que hemos pasado por un duelo, es necesario expresar esto que vivimos, cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, ¿sí? Eso baja en mucho eh, lo que sentimos desbordado para darnos contención. Pero algo muy importante es, creo yo, de verdad estar con una escucha muy activa, dejando y permitiendo que puedan validar esto que ellos están sintiendo. Eso. Gracias, Coco. ¿Alguien más? Hablando del amor. Sí, adelante, Lulu. Bueno, las personas que hemos dedicado parte de nuestro tiempo o mucho de nuestro tiempo a esto, sabemos lo importante que es el acompañamiento. Decía yo hace un momento, ¿no? Cuando todo nos rebasa, cuando parece que el mundo se viene encima, necesitamos de una voz, una mirada, una terapia hoja, ¿no? Como mencionaba el doctor Montoya. Y yo creo que esto lo podemos ir haciendo desde cualquier trinchera. Seamos o no especialistas en el tema, simplemente el hecho de haber pasado por una pérdida, que yo creo que ahorita estamos 27 aquí en el grupo y no creo que haya una sola persona que no haya experimentado una pérdida fuerte. Sabemos cómo es esto, sabemos cómo son los primeros momentos tan fuertes, tan álgidos en el duelo. Y estas personas que están transitando por este tipo de duelo lo están viviendo de manera prolongada. Si nosotros perdemos a alguien físicamente porque sabemos que murió, de alguna manera tenemos el consuelo de mentalizarnos pensando que esa persona está mejor, que ya no sufre, que está en una descansando, ¿no? Si tenemos o profesamos una religión, ¿sabes qué? Está con Dios, está en el cielo. Y eso nos da cierto consuelo. Estas personas no tienen eso. Entonces, el acompañamiento que requieren es mucho más prolongado. Y esta persona que va a escuchar, que va a ofrecer su hombro, un abrazo, tiene que saberlo y tiene que tener mucha paciencia, porque cada vez que la veas o que lo veas, pareciera que no resuelve nada. Pareciera que una y otra vez te pone la grabación, una y otra vez hay que armarse de paciencia, validarle, como decía Coco, y estar ahí para él, para ella, ¿no? Es la forma en que se me ocurre que pudiéramos ayudar o dar algún soporte a estas personas que sufren en silencio, precisamente porque la gente se cansa de escuchar repetidamente una y otra vez el mismo discurso. Y fíjense, aquí viene el mito de Sísifo, ¿se dan cuenta? Es que es una y otra y otra y otra vez. Y les decía yo, no es que vaya yo le diga qué hacer, simplemente abrir el abanico de posibilidades. Por supuesto, ya es decisión de ellas si lo toman o no. Pero cuando tienen las herramientas y saben en dónde están, de verdad, hemos tenido a estas madres buscadoras en el grupo y de verdad, hay un antes y un después y todavía no lo encuentra, todavía no lo encuentra. Sigue en esa búsqueda, pero tiene un lugar a donde llegar, a donde hablar, a donde gritar. Y entonces siguen las demás herramientas. ¿Cuántas herramientas podemos generar también nosotros, hasta como esa red de apoyo familiar? Porque justo nos decía, es que cuando llego a casa, ellos están con temor de que me pueda pasar algo a mí. ¿Cómo puedo hacer?
para que ellos no sufran lo que yo estoy sufriendo desde su trinchera. Cultura en duelo. Abrazar a la familia también. Poderles proporcionar también estas herramientas y que sepan que hay un lugar, un espacio, una herramienta o muchas que pueden tener para poder acompañar a esta madre, a su madre que sigue buscando y que no va a cesar de buscar a su hijo. Entonces, si no hay alguien más que quiera eh, algo más y atesorarlo también en nuestro corazón desde esta pregunta que les estoy haciendo a la maestra Sharon. Eh, igual si quieren seguimos. Ustedes me dicen. Sí, Claudia, adelante, por favor. Gracias. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días a todas mis compañeras. Antes que nada, una disculpa, no puedo ahorita abrir el video, pero cuando tú dices, ¿hay alguien que quiera compartir? Solo quiero decir que comparto mi silencio, pero en ese silencio estoy compartiéndote todo todo mi ser, nada más. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Claro que sí. Y les decía, es que no es necesario decir nada. Con estar ahí el silencio de saber que estás ahí para escucharle es más que suficiente. Decía hace ratito el doctor Montoya, llevarle una torta, limpiarle a lo mejor es su casa en algún día, no sé, o sea, todas esas cosas se pueden hacer para poder seguir en este proceso también de acompañamiento y también igualmente decírselo a la familia, porque la familia a veces se siente impedida, no quiere hablar, no quiere decir, no quiere opinar, porque tienen miedo. Adelante, Marta, por favor. No tengo mucha experiencia, la mera verdad, en esto, pero estoy pensando que tanto esta misma situación de terapia en grupo, esta misma situación de sentirse acompañada en un dolor que acompaña a otros, que tanto también ayuda, ¿no? Me recuerdo de que en alguna ocasión leí acerca de las Madres de Mayo, creo, así se llamaba el grupo, y se hizo un grupo muy fuerte, ¿no? En un país de Sudamérica. Gracias. Gracias a ti, Marta. Y fíjense que igual también desde el testimonio de las madres que han venido a Agape, justo eso es lo que quieren. No solamente dar voz o dar pelea o sea, no, es tener momentos de paz, momentos de tranquilidad en donde también pudiera existir el autocuidado, que eso es lo que también es importante que nosotros compartamos, que es importante tener ese autocuidado. Y fíjense que el duelo ambiguo no busca olvido, busca comprensión. El duelo silente no pide compasión. El duelo silente pide voz. Y el duelo anticipado no vive en resignación, sino en amor sostenido. Y es importante que estos tres círculos también nosotros los abracemos y podamos saber que no solamente nos corresponde esto como terapeutas, sino también como personas que vivimos en un país que está existiendo esto. Y seguimos adelante. Y bueno, claro que les voy a pasar también estos círculos con mucho gusto para que igual tengamos esta herramienta. Y es importante hablar de lo que es el impacto que tienen, el impacto que tenemos en duelo, por supuesto, no solamente hablando del impacto en un duelo ambiguo, el impacto del duelo, del dolor por la pérdida de un ser querido, el impacto
del duelo por la pérdida de algo, de alguien. Y bueno, pues fíjense, en este impacto emocional está la angustia, el miedo, el enojo, la soledad y la culpa, todo en profundidad. Pero también está la esperanza y la desesperanza alternadas. La esperanza se vuelve una forma de resistencia. Y también, por supuesto, si hay un impacto emocional, hay un impacto físico y cerebral, en donde este impacto físico y psicológico está, por supuesto, el cansancio físico extremo, el burnout emocional, está el estrés crónico, por supuesto, arriba tota el cortisol, la serotonina y dopamina que bajan y, por supuesto, el sistema inmune debilitado. Este estrés crónico, cortisol alto, agotamiento, insomnio y tensión muscular, junto con el desgaste emocional, bajo ánimo y falta de energía vital, en donde por supuesto hay una somatización, en donde hay enfermedades, dolores, trastornos digestivos o cardíacos, alteraciones neuroquímicas, que es esa disminución de serotonina y dopamina. Estos son síntomas depresivos. Y bueno, el doctor Montoya en sus palabras nos dice, es que fíjense, el cuerpo también hace duelo, ¿eh? Cada célula siente la ausencia. Recuerden que el cuerpo y la mente están haciendo su mejor esfuerzo. Están haciendo su mejor esfuerzo por sostener el dolor. Les voy a pedir que en este momento voy a quitar tantito esto. ¿Qué les parece? Vamos a respirar. Respiren profundamente y estírense, 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 muévanse tantito. ¿Qué tal se sintió respirar? Rico, ¿no? ¿Qué tal se sintió moverse? Ya ven, el cuerpo también necesita descanso. El cuerpo también necesita de estar aquí en este presente. El cuerpo también lo necesita. Que esta respiración que acabamos de hacer, chicas, creo que chico ya, ¿no? Chicas, sea un pequeño acto de cuidado en medio de tanta información, en medio de tanta búsqueda, en medio de tanto dolor, en medio de tanto esfuerzo. Siempre respirar nos provoca estar presentes. ¿Por qué? Porque en este momento lo hacemos consciente en el aquí y el ahora. Y en esa presencia también podemos estar presentes. No hay que decir nada. Hasta en el silencio podemos estar ahí para acompañar. Y seguimos. Qué bueno que respiramos. Vamos, adelante. Ok. Vamos bien, ¿verdad? En tiempo. ¿Sí? Vamos bien en tiempo, ¿verdad? Ok. Bueno, pues hemos estado hablando de cultura en duelo. Y fíjense que el duelo ambiguo necesita ser reconocido como válido. En México, el duelo sin cuerpo no tiene espacio ritual y ni ritual social. Las marchas se vuelven procesos de amor y búsqueda. Pero cuando termina el contingente, ¿quién acompaña a la madre que regresa sola a casa? Cuando termina el contingente, ¿quién contiene a las madres después de un contingente? ¿Quién? Porque, ¿saben? En nuestra cultura, hablar del duelo sigue siendo tabú. Y más cuando no hay certeza de muerte. Y la sociedad termina por voltearse y no querer mirar de frente este dolor. Hablar del dolor es empezar a transformarlo.
Desde Ágape queremos impulsar esta cultura en duelo, que se reconozcan todas las pérdidas, incluso hasta la que la sociedad no ve. Y para esto, pues es importante también, y les decía hace ratito, hablar del autocuidado, porque cuidar al hijo ausente también implica cuidar a la madre presente. ¿Cómo? Apoyándolas con este tipo de estrategias. Respiro emocional como el que acabamos de hacer, respiro consciente, meditación, oración, apoyo grupal, escribir cartas, diarios, arte terapia, lugares en donde podamos descargar la emoción, a ir a abrazar árboles, gritar, ¿no? Y rituales personales. Aunque ellas, fíjense que hacen rituales, pero los hacen colectivos. Sus rituales no son personales. Nos tocó precisamente en el retiro poder hacer un ritual. Por supuesto, nosotros acostumbramos a hacer ya en el retiro dos espacios. En estos dos espacios hacemos dos mesas, ponemos dos mesas. La mesa en donde, como nos vamos en esta temporada, que ya nos vamos mañana de retiro, déjenme les digo, hacemos nuestro altar de muertos, por supuesto, pero también hacemos nuestro altar de vivos. Y ese altar de vivos tiene y genera poder saber que también podemos hacer rituales en el aquí y el ahora para nosotros. Decía hace ratito Lulú, prender una vela en conciencia, ¿no? Prender ese detalle, una vela para mí, para poder, no sé, tenerle una intención en ese momento para poder hacer algo o también determinar hacer algo. Y fíjense cómo igual también poder apoyar con este tipo de rituales, bueno, igual también podemos acompañar y bien acompañar. Porque bueno, pues el acompañamiento en duelo no busca cerrar el dolor, y lo decía hace ratito también Lulú, sino darle un lugar y darle un sentido. Y bueno, pues para esto el papel de los grupos de apoyo es muy poderoso. Y bueno, pues aquí es necesario crear un espacio seguro donde cada historia sea escuchada sin juicio, validar el duelo ambiguo y silente y, por supuesto, brindar herramientas para sostener la esperanza y canalizar el dolor. En estos rituales colectivos y acompañamiento, también, por supuesto, no es que les diga vamos todos al ritual, al colectivo, no, pero en esta experiencia de saber que también dentro de lo que es un grupo de apoyo y ayuda mutua, hacemos este tipo de rituales, se vuelven colectivos, porque les digo que hacemos en ese acompañamiento, pues no es que mezclemos los duelos, porque de pronto ese era mi miedo, ¿saben? Cuando ella llega al grupo, ese era mi miedo. Yo decía, ¿de verdad? Es que este es un grupo de apoyo y ayuda mutua para pérdida de hijos que han fallecido. ¿Cómo hago este acompañamiento, sí, para una madre buscadora? Y les digo que funcionó. Y así funciona, justo así. ¿Por qué? Porque no es necesario, de verdad, decirle cómo lo haga, simplemente con que venga, grite, diga, haga en este papel que tenemos como grupo de apoyo. Es también importante apoyarlas, escucharlas, darles ese abrazo, esa terapia hoja, ese abrazo de oso, como dice el doctor Montoya, pero sobre todo recordarles el autocuidado, porque se desgastan tanto que a veces ni siquiera al médico van, sin nosotros, ¿verdad? Entonces, es un papel muy, muy importante, porque, ¿saben? Cuando una madre habla de su hijo desaparecido, lo trae al presente. Su nombre no se borra, se siembra en la memoria. Y los grupos de apoyo permiten que el amor se mantenga vivo y que el duelo deje de ser una carga en soledad para volverse camino compartido, porque dolor compartido es dolor disminuido.
Y bueno, pues para ir cerrando esta conferencia, que yo sé que es un tema así como que, oh, les voy a pedir que si cierren su microfonito, si no yo lo cierro, no se preocupen. Ok. Bueno, pues aquí les pongo nombrar y validar el duelo es un acto de amor y dignidad. Este duelo ambiguo y silente de las madres buscadoras no debe vivirse en soledad. Nombrarlo, validarlo y acompañarlo es un acto de verdad de dignidad y de amor. Les pido, por favor, voy a dejar de compartir. Y les pido, por favor, que guardemos un minuto de silencio, aunque está en silencio todo, pero que desde sus corazones de verdad pongan su mano derecha o izquierda en el corazón. Les voy a pedir que inhalen profundamente y exhalen y que en este momento se unan con una oración o simplemente con ese silencio que abrace la memoria de todos aquellos desaparecidos, de todas aquellas madres buscadoras que de verdad necesitan este tipo de herramientas para poder seguir adelante. Y este abrazo silencioso, este silencio, que en este momento abrazamos, también que sea memoria para no olvidar el compromiso de seguir nosotras también adelante, con lo nuestro, por supuesto, pero también ser empáticas. Y recuerden que el amor no desaparece con la ausencia, se transforma en búsqueda, en palabra y en memoria viva. Y me gustaría también igual terminar con mis conclusiones. Denme 2 segundos. Disculpen. Me gustaría terminar con mis conclusiones y bueno, pues esta es la conclusión de la conferencia del día de hoy. Y es que el duelo ambiguo y silente representa una de las formas más profundas y complejas del sufrimiento humano, especialmente en el contexto de las madres buscadoras en México, quienes viven entre la esperanza y la desesperanza, entre la ausencia física y la presencia emocional permanente de sus hijos. Este tipo de duelo no encuentra cierre ni validación social y por ello se convierte en una herida abierta que exige ser mirada con compasión, conocimiento y acompañamiento. Ok, ¿y qué hora es? Ok, tenemos unos minutos más. Y bueno, pues les voy a mandar el libro que les decía que encontré, eh, que habla de esto, de lo que es el duelo ambiguo. Igual también les voy a mandar una fotito y de una vez se los pongo. De aquí sacamos información. Ay, espérenme, déjenme, me quito el de abajo. Creo que aquí, ande. Se llama Un duelo silente. Ajá. Ese duelo silente es de Trillas y es de Oscar Tobar. Y por supuesto también sacamos información de Pérdida, aflicción y luto, de el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Y bueno, igual también de esta escritora que ahorita les digo que siempre se me olvida su nombre, de Pauline Boss, ajá, que habla de duelo ambiguo. Y bueno, pues así termino el día de hoy con mi ponencia. Les agradezco mucho. Yo no sé si quisieran decir algo, comentar, opinar, etcétera. Escucho, díganmelo, díganmelo, díganmelo. ¿Quién dice yo? Sí, Coco, adelante. No, nuevamente, yo sí quiero agradecer, Carmen, que hayas traído aquí este tema. Un tema poco visto, no porque no lo veamos en nuestro país, sino porque es muy poco tratado, ¿sí?
Y algo seguro es que esto va a seguir pasando. Ya llevamos años con esto, pero se va a seguir prolongando. Y hemos visto alrededor muchos familiares buscadores de esos seres amados, ¿sí? Entonces, gracias por traer esto a la mesa, traer esta conferencia y pues estar muy atentos todos, porque seguramente cada vez más cerca nos va a tocar escuchar a alguien que está pasando por eso, ¿sí? Gracias, Carmen, y felicidades. Gracias. Muchas gracias, Coco, gracias. Adelante, Silvia Aguilar, por favor. Bueno, buenas tardes. Carmen, muchas gracias por esta manera de integrar la experiencia que han tenido y mostrarnos algunos aspectos que a lo mejor en la práctica cotidiana no tenemos tan presentes como para poder dar ese tipo de acompañamiento y poder desarrollar la empatía que requieren esas mamás. Ese cuadro que integraste me parece sensacional, muy ilustrativo y creo que nos motiva a seguirnos interesando más en ese tema porque como comentaba Coco, pues va a permanecer, ¿no? Desafortunadamente es algo que crece y que son personas que requieren mucho apoyo y ese entendimiento de cuáles son sus necesidades. La parte del énfasis en el autocuidado también se me hace muy importante y pocas veces se tiene en cuenta. Y si ellas no están fuertes para poder tener esa tarea que se han echado a cuestas, pues no hay manera, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia, gracias. Adelante, maestra. Adelante, Sharon. Mari Carmen, gracias por por este tema, de verdad, muy poco tocado. Y creo que hubo un tema bien importante con el que yo me quedo, que es quién contiene a los contingentes. Sin duda, cuando hay un contingente es mucha euforia, hay mucha emoción en muchos momentos muy desbordada. Nuevamente vivir el enojo, nuevamente vivir la impotencia, nuevamente vivir toda esa frustración. Bueno, sí, gracias, muy bonito, todo se les escucha. Y luego creo que en este tema, y sobre todo cuando no existe la certeza de tener un cuerpo, de tener un espacio en donde dejarlo, vienen tantísimas cosas como los procesos legales, las carpetas de investigación abiertas, los contingentes, y que de verdad, hay muy poco conocimiento, muy poca información, y también, honestamente, desde el punto terapéutica, muy pocos terapeutas involucrados en los movimientos. Creo que de manera personal me quedo con la invitación de, aunque no esté de acuerdo en las maneras, las formas ni todo, quizás sí de participar y hacer un contingente terapéutico para poder dar esa contención y ese cierre. Mil gracias, Mari Carmen. Gracias en verdad. Muchísimas gracias, maestra. Fíjense que es de las cosas que hemos propuesto también en el grupo de apoyo y ayuda mutua Agape. Y quiero decirles que esta pregunta de quién contiene a las madres buscadoras después de un contingente fue un disparador que nosotras, porque quiero decirles que este tema lo cuadramos entre el grupo de nosotras. Y alguna de ellas me dijo, es que es necesario ponerlo. Es necesario poner esta pregunta porque de verdad es para podernos abrir, para poder de verdad ir hacia adentro, que yo no soy una madre buscadora, pero soy una madre. Soy madre. Vivo aquí, vivo en comunidad, soy sensible. Y decíamos, es que hay que hacer algo. Y es por eso que surge la idea de hacer un manual de apoyo y acompañamiento para madres buscadoras. Y estamos haciéndolo, estamos en ello. Realmente se volvió una necesidad por la escucha y porque han confiado en nosotras, porque no tiene que ver una cosa con la otra, sí tiene que ver en lo que es el duelo.
Eso es lo que nos une. Están en duelo y en un duelo abierto, que ellas claman por cerrarlo y por no cerrarlo. Por eso es ambiguo, porque hay un sí, pero no. Y cuando hay una llamada, pues yo voy y rasco con mis uñas, porque inclusive quiero decirles que de verdad, así nos lo decían. No hay palas con las uñas, con las manos, pero yo voy y le rasco. De verdad, son procesos de acompañamiento, de escucha, que tenemos que estar. De verdad, los invito a estar. Y también a abrir estos espacios, porque las familias de las madres buscadoras, es importante que sepan esto, porque son los primeros en decir, ya no lo busques, te va a pasar algo. Pero en el corazón de una madre no cabe esta palabra. Era importante tomar este tema, de verdad. Y les agradezco mucho. Tenemos unos minutitos más. Sí, Laura, adelante, por favor. Muy buenos días y muchas felicidades a Ágape por este aniversario que se va sumando. Me da mucho gusto ver a las compañeras que están por ahí y finalmente también a ti, Mari Carmen, porque justamente atrevernos a hablar de este duelo silente, como bien lo mencionaste, no solamente es lo que hoy están viviendo las madres buscadoras, los padres, las familias, que muchas veces se van y aún encontrando una parte de sus seres queridos, aún siguen, porque aún es como completar esta parte, porque me falta algo. Y aunque vayamos en búsqueda y aunque se pueda encontrar algo, siempre va a hacer falta el por qué pasó esto. Y creo que encontrar el para qué, el dar esa respuesta interna, personal, pero en compañía, es muy grato, porque es cierto. Ver a las madres buscadoras que van con tanto ánimo, con tanta fuerza, que no les importa dónde estén, no importa el clima, no importa dónde anden, también dan todo. Pero asimismo, como lo mencionaste, es importante quién va acompañando, quién cuando llega a casa en esa soledad, como lo comentaba, Lulú, quién va acompañando en esa soledad. Y justamente cuando nos encontramos solos, nos vamos dando cuenta que es un día más, no de no compartir, sino de trabajar, de continuar en esta búsqueda, de continuar en esta búsqueda hoy personal, hoy interna, hoy que es nuestra, digo que nuestra es nuestra porque la hacemos nuestra cuando escuchamos, ¿no? Cuando estamos con me encanta lo que en algún momento también comentaba el doctor, la terapia hoja, porque creo que es cuando más se necesita, no el juicio, ¿no? Y los duelos silentes justamente de las personas que hoy pues han perdido a alguien, ¿no? O que no hablan de las pérdidas que han tenido porque es mucho el juicio. Hoy es importante hacerlo evidente, ¿no? Nombrarlo y hacerlo presente. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad y bueno, pues yo feliz y contenta de estar acá. Ya ahorita me pude conectar, pero bueno, ya en un ratito me integro a la compu y ya estoy también acompañando, pero disfrutando de este aniversario y compartiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Y aquí a un ladito tengo a una chica que me dice, es que yo también quiero compartir, es que yo también quiero hablar. A ver, adelante. Ay, muchas gracias. Hola, soy Carla Muñoz y este tema me movió mucho. Yo nunca he vivido algo así, gracias a Dios, pero creo que es algo que estamos viviendo como mexicanos, una realidad que está y que pesa mucho. Y me parece o creo que tal vez lo que podemos hacer hoy desde aquí, desde tal vez como el privilegio de no tener que vivir esa situación,
pues podría ser reconocerlo, reconocer que está. Y como decía la maestra, ¿no? Es algo que vemos y nos damos la vuelta porque es un dolor muy grande. Y creo que como conciencia colectiva mexicana que estamos aquí, aunque somos poquitos para todo lo que se está viviendo, como la gran conciencia que podemos hacer a lo mejor es que a partir de hoy que ya tenemos más conocimiento profundo sobre el tema, prender una vela o hacer consciente que esto está pasando, que lo estamos viviendo y que hay que abrazarlo a lo mejor si no conocemos a alguien o si no lo estamos viviendo de cerca, sí reconocerlo, darle un lugar para que energéticamente también vaya teniendo un espacio. A lo mejor ahorita somos poquitos los que ya tenemos conciencia de esto que está pasando, pero poco a poco podemos ir siendo más. Y creo que es el granito de arena que podemos poner, pues con lo que hoy aprendimos. Y gracias. Gracias. Bueno, quiero decirles que Carla es parte ya de mi equipo que me está acompañando, jovencita, hermosa, y también de verdad tiene un anhelo y tiene unas ganas de aprender. La tengo aquí a un ladito de mí, y bueno, la veo también así como muy tocada y me dice, es que yo también quiero hablar. Le digo, pues vente, mi reina, tú habla, tú di algo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ya en unos minutos más está con nosotros mi querida maestra Sharon. Vamos a descansar 5 minutos. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Y seguimos, por favor. Igual si quieren seguir con el chat, decir en el chat del WhatsApp, en el chat de aquí, estamos abiertos y pues vamos ya por la cuarta en unos minutos. 5 minutos para ir al baño y tomar agüita. Muchas gracias.